Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Siempre agradecemos a todos los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan y especialmente también a los que colaboran con TLV1. Va todo nuestro agradecimiento a los que lo hacen y si no, invitamos a muchos a que puedan continuar o comiencen a colaborar con nosotros para estar en el aire y llevarles como siempre toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com. Debajo de este programa en las redes sociales que nos mantienen en contacto. Y como siempre ponemos el programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe. Hoy justo estamos grabando el día de Nuestra Señora de Fátima. Así que a la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Fátima le pedimos nos guíe, nos ilumine, nos fortalezca en este camino de la lucha por el bien, la verdad y la belleza, dando siempre el buen combate. Programa de hoy, vamos a tratar un poquito el tema que tiene que ver con la energía, ¿no? ¿Cómo está Argentina en términos energéticos, ¿no? En todo, llamemos de lo que tiene que ver con las represas, hidros y energía atómica, en fin, todo lo que tiene que ver, tanto que se plantea en la situación que Argentina puede estar, en épocas que nos faltaba, ¿no es cierto?, energía, había que importar, en otras épocas, ahora se está dando que no hay cortes energéticos. ¿Cuál es el motivo que no está ocurriendo? Probablemente hay una caída en la producción que hace que no se consuma tanto y haya, ¿no es cierto?, haya más, ¿no es cierto?, energía para poder distribuir y consumir. En fin, pero ¿cómo estamos? Aparte de las tarifas, lo que llega, hay todo un tema que los argentinos estamos medio en ascuas, que nos vamos desayunando a medida que vamos avanzando, pero que no tenemos un conocimiento muy claro, ¿no es cierto? Y aparte hablan de energía moderna, no renovable, en fin, tantos temas que nos van poniendo en el camino y que de alguna manera vemos que todo es condicionado. Y necesitamos saber cómo estamos los argentinos y aparte cómo nos proyectamos y cómo resolvemos este tema, es decir, desde el punto de vista, por supuesto, de este modelo, ¿no es cierto?, argentino, del cual queremos proyectarnos, ¿no? Vamos a tocar este tema y por supuesto invitamos a todos los que quieran escribirnos, por supuesto lo pueden hacer al canal, pero los invitamos a proyectoargentino@yahoo.com. Ahí estamos concentrando prácticamente todas las inquietudes, los proyectos, las ideas para poder colaborar en esta Confederación Argentina para el proyecto. Para el proyecto argentino, muy parecido al modelo argentino para el proyecto nacional. Vamos a tratar este tema, como siempre lo hacemos con un gran amigo, Carlos José Haga, licenciado en Ciencias Políticas y analista también, director del Portal Energético Internacional y fundador de la Confederación Argentina para el Proyecto Nacional o Proyecto Argentino, y también escritor, ¿no?, de La Maldición Argentina, muy interesante sobre el tema de la cleptocracia también en esta Argentina tremenda y mundial. Carlos, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. Gusto de tenerte. Gracias a ustedes y es un gusto estar juntos trabajando estos temas otro día más. Sí, te agradezco mucho porque ha habido una gran reacción en los últimos programas y creo que, bueno, eso va despertando un poquito la inquietud de muchos, primero de saber lo que está ocurriendo en tantos ámbitos que has claramente descrito, y al mismo tiempo dónde estamos parados, ¿no es cierto? Que eso también, y hacia dónde vamos, que es la gran incógnita de los argentinos, si no me equivoco. ¿Cómo plantearías, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el panorama o el cuadro de situación energético en la Argentina, así en general, como para abarcar y después en algunos sucesivos programas ir puntualmente en cada uno? Bueno, yo quiero enfocar esto desde una perspectiva de lo que es el sistema energético, porque hay todo un debate ahora instalado por el nuevo gobierno, básicamente, que considera que todos los componentes del sector de energía son commodities para poner en venta. Y eso no es así en ninguna parte del mundo. O sea, uno mira los sistemas energéticos de los países que ellos mismos dicen admirar, muchos de los que hablan y se llenan la boca porque miran una pequeña cosita de cada país y no miran la totalidad. Y en realidad la energía es un sistema complejo, es esencial para el funcionamiento de la sociedad
y de acuerdo a cómo eso se organiza, la puede viabilizar hacia el crecimiento o arrojar en el vacío de la impotencia, básicamente, ¿no? Y de la pobreza. En nuestro caso, la marcha que tenemos no es la más feliz, por decirlo así. Y no desde ahora, sino que llevamos algún tiempo ya en una marcha errónea. Por eso queríamos empezar con el tema de la matriz energética, para que traje unos gráficos que podemos ir poniendo, sobre todo el primero, que es el de la matriz energética, donde se ve con nitidez que hay una predominancia hacia los hidrocarburos, que representan ni más ni menos que el 85% de nuestra matriz. Esto en realidad es un problema bastante serio, porque venimos hablando de mejorar nuestro perfil o nuestra matriz hace como 30, por lo menos yo vengo escuchando eso hace como 40 años, de que teníamos que evolucionar hacia una matriz mucho más sustentable, sobre todo porque Argentina tiene los recursos para hacerlo, ¿no? Hay otros países que no lo pueden hacer. Argentina tiene todo para hacer esas cosas y darle una utilidad mucho más importante a los hidrocarburos, ¿no? Y a los hidrocarburos que no necesariamente para quemarlos en máquinas, sino para transformarlos en productos, en subproductos para la petroquímica, etc. Lamentablemente, cuando uno ve nuestro cuadro de energía primaria, es abrumadora la presencia de los hidrocarburos. O sea que durante tantos años la mano que inclina la cancha la inclinó hacia los hidrocarburos, que no es el recurso más disponible de la Argentina. Esto es curioso, porque ahora nos hablan de vaca muerta y todo esto, pero en realidad, con el crecimiento que tuvo la producción de petróleo y de gas, seguimos en una situación crítica. Y eso a pesar de los subsidios, que son del orden, yo tengo acá el dato, en 10 años, 150.000 millones de dólares en subsidios energéticos. Y solamente en gas se nos fueron 10.000 millones en los últimos 10 años. O sea, es una barbaridad todo lo que el Estado puso para sacar un resultado tan pobre como el que tenemos hasta ahora. O sea, por eso la propaganda es muy fuerte. O sea, se dice, bueno, cada día tenemos más petróleo, tenemos vaca muerta, vamos a hacer el gasoducto, vamos a poner una planta de licuefacción para vender a Estados Unidos, a Europa y todo eso, pero la realidad real es que aún con el crecimiento que tuvo el ingreso del no convencional, que es esto de vaca muerta, tanto en gas como en petróleo, estamos produciendo todavía hoy menos que hace 26 años. Es decir, esta es la realidad concreta, ¿no? Con una contracara, y es que no somos la misma cantidad de gente que hace 26 años. Es decir, ha habido por habitante un empobrecimiento energético importante. Ahora, a fuerza de inclinar tanto la cancha, si uno mira los otros gráficos, como el de la energía primaria, la energía secundaria y la que consumimos, vemos que las otras energías, de las cuales tenemos importantes recursos, son pequeños pedacitos de las tortas. No son los principales. Los principales sigue siendo ese esfuerzo por satisfacer la necesidad de las compañías petroleras, básicamente para que sigan haciendo sus negocios y todo lo demás. Ahora se presenta una situación muy curiosa, ¿no? Porque estamos usando con más intensidad el producto que, además de no ser renovable, es el que menos tenemos disponible en estos momentos. Es decir, el costo de operar todos esos yacimientos es muy alto. Y tienen sus características especiales los no convencionales. Los no convencionales son yacimientos que cuestan caro explotar, como se ha visto en Estados Unidos, y que al mismo tiempo producen mucho de golpe y se depletan rápido. O sea, así como producen mucha cantidad en un primer momento, decaen en forma también muy rápida. Por eso están obligados a perforar y perforar y perforar sin parar. Eso es el uso del fracking y de todos estos sistemas que se emplean para romper la roca y sacar de ahí el no convencional. Mientras que un yacimiento convencional, por lo general, dura décadas y sigue produciendo por décadas.
y se pueden hacer otros procedimientos como recuperación secundaria y todo para sacar más cantidad. Para darse una idea, el petróleo convencional nuestro declina sin parar a razón del 3% por año. Y el gas, ahí agarrate de la silla, declina a razón del 9%. O sea, estamos en un embudo, por más plata que se ponga, porque hemos puesto 150.000 millones de dólares en todo el sistema energético, pero lo hemos deformado. Es decir, en lugar de ir avanzando, lo hemos deformado. Yo por ahí tengo otro cuadro sobre energía hidroeléctrica, que es una curva que es muy interesante, donde se ve cuánto creció por ejemplo, la instalación de máquinas que no son hidroeléctricas y la curva de la hidroeléctrica se cae. Pero se cae todo lo que es hidroeléctrico, nuclear, o sea, se cae. No se hace, se frena. Entonces, el otro avanza, desde los 90 viene pasando esto, que es el modelo que se viene a seguir ahora, a retomar o intentar retomar ahora. En realidad nunca se mejoró mucho posteriormente al 90 porque siempre estuvo con distintos problemas que se arrastraron desde la crisis del 2001. Entonces hay muchas cosas que vinieron de continuidad de ese momento en adelante. Y es un resultado bastante malo en general porque nos está dejando en una situación precaria y condicional, donde estamos obligados a importar. Después tenemos un gráfico más adelante donde está la importación y se ve claramente cómo en algún momento, después del 2004, empezamos a importar cantidades cada vez mayores y el balance energético es malo, es negativo. Esto es lo que ha dado el lugar básicamente a la crisis del dólar. O sea, cuando nosotros tenemos que el dólar es el que dispara la inflación, en realidad una gran parte de todo este problema está centrado en este asunto que estoy diciendo del petróleo con relación a las otras fuentes. Es decir, esto que hemos hecho se pagó de esta manera, importando una cantidad muy grande y teniendo que subsidiar a las empresas y a todo el sistema energético que no podía desarrollarse porque estaba apoyándose en un sistema y en una fuente que no era la que más disponía. O para disponer de esto habría que poner todavía mucha más inversión, casi el doble de los 150.000 millones que ya pusimos, para tener un resultado medianamente bueno. Ahora, ¿por qué hacemos esto? El tema del subsidio, ¿cuál es el grado de subsidio que tiene sobre las empresas petroleras? En un momento creo que el valor del petróleo era tan bajo que se ponía plata del Estado subsidiando a las petroleras casi con 3 veces el valor que... En realidad siempre, desde un punto en adelante, siempre se subsidió a la petrolera. Porque se subsidia todo la cadena de petróleo y de gas. Porque si no se subsidia directamente a la petrolera, se subsidia al que le compra a la petrolera, que viene a ser, por ejemplo, una planta eléctrica que compra gas, o algún otro que compra fuel oil o gasoil. Por ejemplo, todo el gasoil que se usa, una parte está subsidiado. Nosotros, el negocio de las petroleras es un poco complejo y en la Argentina está muy hecho a la prebenda. Es decir, no es un negocio como en otros países que viene una petrolera, hace una propuesta, pone su plata, la arriesga, le sale bien, le sale mal. Es un asunto de... Acá en la Argentina siempre se asegura que le salga bien. Es así. Y de alguna forma es a través del subsidio eso. Porque siempre se termina subsidiando. A través de tarifa, cuando nosotros le habilitamos poner cualquier tarifa, en realidad, por ejemplo, hoy las naftas son más caras en Argentina que en Estados Unidos, ¿no? Y son más caras que en Colombia. Es decir, y estoy hablando de países que tienen reservas propias, que tienen yacimientos propios, que tienen refinerías propias, porque si vamos a comparar, como hace la gente del gobierno, con los países que no tienen ningún recurso y lo importan, entonces tienen el problema de que están importando el insumo, están importando la industrialización que la hace otro, y están el transporte, todo está, digamos, entonces cuando dice la Argentina tiene la nafta o la energía más barata que, bueno, vamos a ver quién es qué. Pues si es un productor, si es alguien que produce, y yo siempre digo un ejemplo muy simple, no es lo mismo un vaso de agua en el medio del Sahara que al lado del Río de la Plata. No tiene el mismo valor.
Es decir, tiene mucho más valor en el Sahara. Ahora, si yo le voy a decir a todo el mundo que el agua vale como en el Sahara, bueno, es obvio que la tenemos regalada. Pero como es un elemento importantísimo para el desarrollo económico, tenerla económica y al alcance de la mano y con tantas fuentes como tiene la energía, si la usáramos bien, realmente tendríamos un potencial inmenso para fomentar el desarrollo, porque es una ventaja competitiva que no tienen otras naciones. Y sin ir muy lejos, Uruguay, que tiene más o menos lo parecido con nosotros, no tiene una sola gota de petróleo y tiene, por supuesto, los combustibles mucho más caros que en Argentina y tiene más dificultades para abastecerse y desarrollar industrias. Es decir, nosotros tendríamos ahí más que dar franquicias y descuentos impositivos y derecho de pernada, como hace el RIGI, estos regímenes que quieren poner, más que eso pondríamos sobre la mesa un factor de crecimiento económico que a muchos lo pensarían seriamente, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Eso es muy importante. Esta matriz no es casual tampoco, porque esta matriz energética no es casual, porque en todas las discusiones con el Fondo Monetario le viene planteando que hay que, de alguna forma, por ejemplo, hoy producimos 600.000 barriles de petróleo por día nosotros. Bueno, lo que el Fondo Monetario pretende es que Argentina, además de los 600.000 barriles, o por lo menos exporte 900.000 barriles para 2030. Entonces, por eso están todos estos negocios y estos apoyos, porque en realidad le han quitado los subsidios a la gente, le han hecho un tarifazo gigantesco a las industrias y pequeñas empresas y comercios y todo, pero a este sector no le han tocado nada. Es decir, siguen habiendo unos, yo les llamo planeros VIP, otros le llaman superplaneros, qué sé yo, porque en realidad la cantidad que manejan es impresionante comparado con lo que significa los planes sociales o demás. Muchísimo más, esto estamos hablando de mucho más puntos del Producto Bruto. Hasta el Banco Mundial dice que aproximadamente el 26% de toda nuestra industria hidrocarburífera está financiada por el Estado. Es una cantidad muy grande. Esto es lo que viene ocurriendo. Por eso cuando se habla de la energía en general, sin ir al detalle, porque después empiezan a pujar también, como en toda cosa donde hay muchos componentes, empiezan a pujar unos sobre otros por el privilegio de entrar en el sistema y demás. Por ejemplo, empujan los nucleares, empujan los hidroeléctricos, empujan las renovables, que por otro lado no alcanzan más que al 8%, o sea, siendo que teníamos el compromiso de estar a esta altura más o menos por el 20%. Es un compromiso internacional y llegamos al 8% dando lástima, pero es imposible que funcione con este régimen donde hay un segmento de la actividad que está toda privilegiada. Si a todos le dieran un subsidio como al sector de los hidrocarburos, esto sería el mar de la energía. Si Argentina sería una fuente internacional de primer nivel. Pero no, se lo lleva un sector determinado este asunto, ¿no? Y este es un problema irresuelto porque se originó en la década de los 90 con la privatización que hizo el menemismo, de todos los yacimientos y de todas las cosas, y después inclinó la cancha. Yo siempre digo que es el fenómeno de la cancha inclinada. O sea, acá se puede construir, por ejemplo, el plan nuclear a esta altura tendría que tener 11 centrales nucleares, pero tiene 3. Las hidroeléctricas, se calculaba que para el año 2000 tendríamos que tener toda nuestra capacidad explotada. Y todavía queda una capacidad enorme y no pudimos terminar Garabí. Yacyretá se está poniendo recién el último cierre de la represa complementaria. Es decir, ¿cuántos años pasaron? La última central atómica tardamos 30 años para poder hacerla. Es decir, ¿por qué? Porque el fenómeno es que la cancha, todas las bolitas corren para un lado. Entonces no queda nada para el resto. Y además hay la obligación de consumir, porque cuando no se puede exportar, todo esto hay que consumírselo. Ahora está la obligación de no consumir, porque hay que venderlo al extranjero y con eso pagar deuda externa, porque son los dólares que van a permitir, teóricamente, pagar la deuda. Si llegáramos a esa escena, entonces tendríamos que estar pagando la deuda con estos recursos. ¿Y qué pasaría? Pasaría que nos quedaríamos sin el recurso,
porque finalmente, como dije, estos yacimientos no son de larga duración, como fue Loma La Lata u otro. Además, no se ha hecho exploración no convencional. Ahora recién se empezó a hacer un poquitito en el mar, que también con muchas dudas, porque el lugar elegido complica a la gente, complica a las actividades humanas, porque es una zona turística, pesquera, entonces justo ahí, bueno, supongamos que encontraran, yo dudo que esa zona sea muy buena, pero es un tema técnico, no tiene, digamos, no viene al caso en este análisis, ¿no? Porque puede ser que sí, puede ser que no. Eso es lo que viene siendo en este momento. Así estamos con esta cuestión de cuál es el marco general. El marco general es ese. O sea, no se puede considerar, desde mi punto de vista, como se está haciendo en este momento, se intenta hacer, porque también esto depende de que el RIGI, que las leyes se le ajusten, porque el sector siempre pide leyes especiales, con derechos extraordinarios, con tribunales internacionales, todo esto que está en juego, que todavía no se terminó de abrochar, llamémosle así, de cerrar del todo, en realidad es considerar que cada recurso que hay es simplemente una naranja para vender. Claro. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, en la situación de los argentinos se va a complicar más, porque si nosotros esto no lo aprovechamos y no lo ponemos en marcha, porque esto es importante ponerlo en marcha, pero ponerlo en marcha a favor de una cantidad de proyectos que se pueden adjuntar a la industrialización, que se puede facilitar incluso la competitividad de toda nuestra industria, porque si nosotros en el mundo de hoy el problema principal por el que Alemania se está quedando sin industria porque cortaron la energía de los rusos. Exacto. Entonces, un país abundante hoy puede convocar, como convocan otros, a esas industrias a radicarse en el país. Eso no sería tan improbable en esta situación internacional. Para nada. Todo lo contrario, ¿no? Porque hoy está pasando esto en toda Europa. Es decir, y va a seguir pasando, porque no se va a reconstituir la relación entre Rusia y Europa así nomás. Parecería que se está poniendo al contrario, cada vez más seria y más complicada. Entonces, un país como la Argentina, con estos medios, en vez de ponerse en la tónica extractiva, o extractivista, como le dicen ahora, bien podría ponerse en una tónica productiva y ofrecer esto como una enorme ventaja. Más que ahora, nosotros estamos corriendo con esos proyectos, estamos haciendo un gasoducto para mandar el gas a Brasil y estamos haciendo un caño que no se sabe si va a terminar en Bahía Blanca o en Río Negro, para poder poner una planta de LNG con Petronas y llevarse todo el gas y el petróleo directamente al extranjero. Es decir, para eso es necesario que nosotros no consumamos, es muy claro eso. Porque eso se tiene que vender. Si de la otra forma, si lo consumimos en la Argentina, bajo cualquier concepto que sea, no se cumple el presupuesto de juntar dólares para pagar con eso nuestras deudas o generar negocios para cierta gente. Carlos, es esto. Sí, vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría saber, ¿no?, entre lo exportable y lo que se consume internamente. Es decir, ¿cuál es el consumo interno que necesitamos para sobrevivir? Y el excedente se puede exportar, pero esto me da la sensación que es como hay que vender la peor parte de la vaca para llevarse la mejor parte de la vaca afuera, ¿no? Cuando se exportaba carne, ¿no? Pero que esto me suena como algo muy parecido. ¿Te parece que vamos a un cortecito y volvemos enseguida? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a un corte y volvemos enseguida con Carlos Joseaga, desasnándonos un poco del problema energético en la Argentina. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con don Carlos José Haga, licenciado. Había quedado en el bloque anterior el tema de que estamos exportando, bien decías, ¿no? Están llevando gasoductos y, en fin, todo esto para Brasil, para llevarla a puerto y exportar. Y había quedado pendiente, ¿cuál es el consumo local? Vos decís que el consumo se ha reducido probablemente por el tema de la falta de, ¿no? Pero ¿y cuánto es exportación y cuánto es consumo interno? Como para decir, ¿se abastece localmente y todo el excedente vale la pena exportar o nos traba nuestro desarrollo? Hasta el día de hoy los proyectos son de exportación, Ajá. lo que no quiere decir que se estén exportando grandes cantidades, ¿no? Nosotros somos un país que hasta hace poco, cuando hay un poco más de actividad económica, éramos bastante importadores, sobre todo de gas, como el 20%, a veces más, del gas que se consume. Por eso traían los barcos a regasificar acá el gas licuado que venía de Qatar y de otros lugares. Eso dio lugar a negocios de corrupción también, ahí ha habido mucha cosa, ¿no? Esto es la realidad. Ahora, con estos elementos, en realidad nosotros todavía no estamos. Lo que está es preparándose un programa para vender todo eso al exterior, ¿no? Mientras tanto, nos ajustan a nosotros todos para que no consumamos. Esto es deliberadamente así que empiezan a quedar los primeros excedentes, porque ¿qué le dicen a las petroleras o a las energéticas? Le dicen, bueno, pues está el caso de las eléctricas a las que les quieren pagar una deuda con un bono a 2038 y que descuenta el 50%, o sea, uno dice, no está en default. O sea, el sector eléctrico, el gobierno entró en default hace una semana con el sector eléctrico. No lo dice nadie, pero está en default, porque dijo que no le podía pagar. Claro. Y esta es la realidad. Pero no es el caso de las petroleras, porque las petroleras tienen la capacidad del producto. O sea, ellos pueden vender, se han vendido nafta, se vende un poco de petróleo al exterior, gas, a veces se intercambian cosas con electricidad, se le da gas a Chile sobre todo, y hay intercambios eléctricos, ese tipo de cosas. Pero somos un país deficitario en este momento. Este régimen que yo venía planteando inicial de la cancha inclinada nos llevó a una distorsión. Y esta distorsión nos genera una cantidad de desabastecimientos. El más típico es el de gasoil, por ejemplo. El más típico es el de gasoil. Hay una crisis con el gasoil y va a seguir habiendo una crisis con el gasoil porque no producimos ya gasoil como para todo nuestro mercado, que es bastante importante porque todo el agro, todo eso consume gasoil. En esos momentos se importa gasoil. Y el gobierno anterior, no sé qué hará cuando llegue ese instante, el gobierno anterior lo que hacía era financiarle a las petroleras la importación. O sea, no le cobraba impuestos y les ayudaba con las importaciones de gasoil, porque si no se quedaban sin gasoil. Y de hecho pasó, y viene pasando ya seguidamente muchos años. Con la electricidad basta con que se levante la temperatura más de 30 grados durante 5 o 6 días seguidos para que haya cortes. Y en el invierno, el gas a las industrias normalmente se les corta. Es decir, a las industrias y a las eléctricas. Entonces, ¿qué hacen las eléctricas? Las eléctricas recurren a comprar gasoil o combustible líquido, que vale 20 veces más, para no generar con gas, porque no hay gas para todos. Claro. Es decir, esa es
la realidad, o sea, acá hay que ver que la realidad del día es esto y los planes son otra cosa. Los planes son sacar todo eso fuera del país. Es clarísimo que el plan está hecho así. En un momento dado, la idea de que sea otro agro, el sector energético, y aporte tanto como el agro, está en la cabeza de los políticos. Lo que pasa que lo que es lamentable, desde mi punto de vista, por lo menos, es que teniendo todas esas ventajas competitivas, no se pongan a trabajar en un proyecto serio para que esa energía impulse un montón de industria y atraiga un montón de inversiones, no para sacarla y llevársela, sino para producir en el país. Esto es posible. Hoy la energía es un factor crítico en todas las industrias. Es decir, el problema, las industrias modernas, las que son de la sociedad del conocimiento, ni hablemos. Hasta ahora, en la República Argentina hay una sola planta, creo que en la provincia de Mendoza o Neuquén, no estoy seguro en cuál de las dos, la verdad que no recuerdo la localidad, una sola planta que abastece a una minería de Bitcoin que se vino a instalar en la Argentina. Una sola. Y eso es muy rentable para el país, porque eso se consume en el país y se genera un bien monetario que no se va de acá, en definitiva. Vienen a producir acá, son gente de alta tecnología, tienen un montón de empleados, todo eso y son gente capacitada, porque es necesario, digamos, un nivel alto. O sea que la Argentina tiene ese tipo de personal y hoy lo tiene desocupado. Lo mismo para otro tipo. Alemania, por ejemplo, hoy no puede hacer aluminio. Alemania hoy no puede hacer aluminio. Nosotros podríamos ampliar la planta de aluminio que tiene Aluar, que Aluar ya está haciendo planes hace muchos años que no lo puede concretar por la falta de energía. Entonces, esto intentó, incluso creo que hizo un parque eólico, cosas menores, porque en realidad para hacer aluminio hay que tener una gran capacidad energética, porque el aluminio es un metal, le dicen electricidad en barra, lo llaman, técnicamente lo llaman, es tanta la electricidad que contiene que el metal es nada al lado de la electricidad. Entonces, es un material sumamente estratégico que se utiliza para fabricar automóviles, para hacer un montón de cosas. Hoy Alemania no lo puede hacer, porque se le cortó el gas barato de Rusia y entonces, bueno, se le rompió el equilibrio económico. Y lo mismo ha pasado con otras cosas. Entonces, este es el momento de salir a buscar y no de decir, bueno, llévense el gas. Es casi infantil, ¿no? Es como si vos tenés una zapatería, ¿no? Y resolvés vender las vacas. ¿Sí? El cuero también, que se lo lleven. Y bueno, entonces ya no tenés más zapatería. Es decir, en realidad la Argentina puede producir absolutamente cualquier cosa con esa energía. Ahora, si la entrega, mañana va a poder producir un tornillo. Eso es cierto. ¿Qué pasó al final con las hidroeléctricas, la Kirchner y todos que se había fomentado en algún momento y que ahora el gobierno parece que dice que hay que cortar todos los fondos y queda todo parado? Bueno, el cortar toda la obra pública, acá hay dos cosas. Cortar toda la obra pública en sí mismo va a traer un deterioro. Ya las centrales eléctricas que nosotros tenemos tienen 30 o más años de antigüedad, la mayoría, el 90%. Quiere decir que estamos entrando en una fase en que hay que hacer la extensión de la vida útil de toda esa maquinaria. Eso no se puede hacer sin inversión pública, un poco aunque sea. No porque les tengan que pagar a las empresas privadas las obras y las máquinas, sino porque les tienen que sostener el momento del parate, cuando la cosa no esté funcionando. Pongamos el caso de Atucha 1, que tiene que parar ahora por 3 años para hacer ese mismo trabajo que estoy diciendo. Bueno, va a haber 3 años que no va a estar funcionando esa máquina, o sea, hay que quitarla del sistema. Entonces, hay que invertir antes para cubrir esa falencia. Porque si no, cuando se va Atucha afuera, se queda el sistema en déficit y tenemos que empezar a cortar la luz. Entonces, todas estas cosas hay que... Es decir, obra pública cero es un acto infantil, porque te quedas sin nada. A la larga te quedas sin camino, sin luz, sin gas, te quedas sin nada. Es decir, es una cosa que no funciona. Eso por el lado del corte de la obra pública. Y después tenés el hecho de que las empresas no tienen recursos para financiarse porque viven con endeudados. O sea, el Estado les debe una fortuna en este momento. Y esa deuda se originó en una deuda anterior. Entonces, una cosa, al entrar en default, eso también impide que le puedan financiar desde afuera.
Digo financiar préstamos, ¿no? Porque en definitiva estos negocios son a largo plazo. No son negocios que se hacen de un día para el otro, son negocios que son a 20 años o a 10 años, se necesita. Y los bancos principales que hacen aporte de capital para obras de largo aliento, una represa, como decías vos, la represa la estaban financiando los chinos. Pero el presidente decidió pelearse con los chinos. Entonces los chinos le levantaron la financiación de la represa, porque además ya veníamos atrasados en eso. Es decir, China es un mercado riguroso desde el punto de vista financiero. O sea, así como financia obras públicas en todos lados, da crédito para hacer esas cosas, al mismo tiempo exige que las cosas se hagan en tiempo y forma y que empiecen el repago en la fecha correcta, etcétera, etcétera. Nosotros ya el repago tendría que haber empezado antes y nosotros ni siquiera terminamos con la obra civil. Entonces, estos problemas, al margen del error terrible que comete el gobierno anterior y ya el anterior también, o sea, de 2005 en adelante, esto es, a pesar de que hubo una ola de crecimiento que recibió las máquinas casi todas nuevas en ese momento. Entonces, cuando viene esa ola, ahí perdimos el autoabastecimiento y todo esto. Ahora del autoabastecimiento yo quería hacer una reflexión. Perdimos el autoabastecimiento y todo eso. ¿Por qué? Porque se fue girando de acuerdo a prioridades no muy razonables. Entonces, gobernar el sector energético exige tener muy claras las prioridades, estar ayornado en las tecnologías, tener equipos propios tecnológicos. Más allá, eso no significa manejar todas las máquinas y que todas sean públicas, porque pueden ser públicas, puede ser mixta, puede ser privada, pero si el sistema es eficiente, está bien pensado y todos los actores participan de esto, podríamos realmente funcionar muy bien. Pero si rompemos eso y, por ejemplo, hacemos línea de transmisión donde no hay nada para transmitir y gastamos una fortuna porque un gobernador, amigo del poder, el látigo y la billetera, no, háganme esta obra, pero la obra no sirve para nada. Hemos gastado muchísimo en eso durante las etapas anteriores. Y tenemos muchas falencias de organización, entonces, de todo el sistema, que se pueden corregir. Tampoco es una cosa que no se pueda corregir. Se pueden corregir. Ahora, con respecto al autoabastecimiento, una de las cosas que quieren romper con estas leyes que se han presentado al Congreso, con el DNU, y de la boca para afuera lo dicen todas las veces que pueden, ellos quieren eliminar esa cláusula justamente, porque hay las leyes de energía, empezando por la de hidrocarburos, dice concretamente que no se puede exportar nada si no está garantizado el abastecimiento interno. Bueno, esa cláusula la pretenden eliminar. O sea que es posible vender todo, aún a pesar de que no esté garantizado el abastecimiento interno. Entonces, ¿qué va a pasar? Los tipos cuando tengan que hacer, hablo de los agricultores, cuando tengan que hacer la cosecha, ¿qué van a hacer? ¿Importar gasoil? Claro. ¿Cuánto va a salir esto? Es decir, ¿cuánto va a competir esa cosecha con la del Brasil? Está cocinado. Es decir, esto es esencial. De esto hay que acordarse del video que hicimos sobre el tema de la tierra, porque esto también va a incidir sobre la tierra. Porque si tus costos no cierran, te vas a empezar a fundir. Y a medida que te fundís, va a venir alguien a quedarse con eso. Y esto es inevitable que sea así. Entonces, yo creo que esa es una cláusula muy importante que yo te voy a decir que la puso Krieger-Bacena. No era precisamente un nacionalista el que puso esa cláusula. Y la puso Krieger-Bacena porque se le planteó la cuestión de que si dejaba que se exportara libremente todo lo que era petróleo y gas y recursos energéticos, se iba a quedar en un momento dado sin nada para hacer funcionar la economía. Entonces, con toda fíjate que te estoy hablando de un individuo que tiene una ideología pro globalización, sería hoy, tipo que no está en un nacionalismo queriendo, no es el general Sabio, precisamente, ¿no? Bueno, él es el que puso esa cláusula, así que cuánto más lejos están, yo diría, como vendepatrias, estos otros con los que superan a Krieger-Bacena, es un Krieger-Bacena al cuadrado. Es decir, creo que Krieger-Bacena lo mandaría a fusilar si pudiera. ¿Cuál es la visión de país energético tiene este gobierno? ¿Ninguno? ¿O que solamente caiga en manos de un Huerta, Nelstein, todos estos mismos tipos?
No, en la parte energética, Sí, Mindy no, Lee. la idea es muy extractivista, o sea, la idea es vender gas y petróleo y vender electricidad en la medida que se pueda, intercambiarla con Brasil para hacer algún negocio así puntual. Yo no veo que haya un programa muy estratégico del desarrollo de ninguna fuente. Es decir, en realidad les molestan las otras fuentes. Es decir, a este plan les molesta porque ellos quieren seguir poniendo plata, subsidiando el extractivismo y no poniendo plata en la Comisión de Energía Atómica, por decir algo, porque es una cosa, o la pongo acá o la pongo allá. Y entonces, ¿qué hacen? Van tachando todo lo que les molesta. Las renovables tienen el problema de que las redes no le alcanzan. Nos quedamos cortos de las redes. Además, no acumulamos, no tenemos proyectos de acumulación que permitirían, y si no, de generación en gran escala, que compensen la intermitencia que tienen las renovables. Después, nosotros somos un país agrícola y ganadero, tenemos cantidad de biomasa, pero industrial, porque es una de las cosas que surge del campo. Y sin embargo, somos un país que si nos comparamos con Brasil no tenemos nada de biomasa. Es decir, tendríamos que estar poniendo plantas de biomasa por todos lados. El biodiesel en la Argentina explotó porque las petroleras no le quisieron dar precio. Es decir, llegamos a ser primer productor mundial. Sí, sí, sí. Cuando nosotros empezamos a insistir sobre el biodiesel, éramos nada. Y en 3 años, 4, ya éramos primer productor mundial. Y había como 90 proyectos más en marcha, hasta que les bloquearon el tema del precio, lo consideraron un combustible como cualquier otro, le aplicaron todos los impuestos de los combustibles para que las petroleras pudieran decir, bueno, yo voy a cortar con el 15, con el 12, con el 11% y chao, y le voy a pagar tanto. Y no voy a pagar más que tanto. Y si no, no lo pueden exportar, porque el mercado europeo a nuestros costos nos acusan de dumping. O sea, ese es un tema a negociar con Europa, pero nos acusa de dumping, porque nuestros costos son muy bajos debido a que somos un país agrícola y ganadero. No son muy bajos porque sí. Es decir, es nuestra ventaja competitiva. Territorial, distancia, todo lo encarece, obviamente, ¿no? Y más en el sur, que hay poco desarrollo en este tema. Sí, pero el biodiesel nuestro seguía siendo más barato que todo el resto del mundo. Mirá. Entonces estaba ese inconveniente. Ahora, por supuesto, es más fácil colocarlo, tal vez en China. Es un producto, en realidad es un combustible que es un producto industrial que surge del campo. Pues es así, pues los aceites, los residuos de aceite y otras cosas, más allá de que se puede consumir localmente, que también, que tiene un montón de impedimentos. Por ejemplo, en otros países que producen biodiesel, para dar un ejemplo, Brasil, claro, y bioetanol, Brasil otra vez, para que lo tenemos al lado, porque hay otros que producen también mucho. Sí. Así, pero Brasil está al lado nuestro. Existe el surtidor de biodiesel. Acá no hay surtidor de biodiesel. ¿Por qué? Y porque está el lobby, esto, la cancha inclinada. Es decir, si no existiría, tendríamos nafta súper común, diésel de petróleo, biodiesel. Y gasoil. ¿No? Hay otros países que hacen B20, B15 y B100. O sea, todavía hay surtidores que te dicen 15% de biodiesel, 20% de biodiesel o 100% biodiesel. Y funcionan los vehículos. Y eso ahorra un montón de combustible y además es más sustentable, porque surge de una renovación todos los años del producto que lo genera. No es como el petróleo que lo está sacando. Como un reciclado. Es un reciclado constante. Inclusive hay posibilidades de hacer muchos otros combustibles en la Argentina. Por ejemplo, el hidrógeno. Nosotros estamos en condiciones, si desarrollamos estas cosas, de ser una potencia en materia de hidrógeno. Pero esto estamos hablando, adelantándonos 10 años en el tiempo. O sea, si nos ponemos hoy, en 10 años somos una potencia en materia de hidrógeno. Pero hay que ponerse a hacer eso. Y para hacer eso hay que tener un plan energético, una visión estratégica, un proyecto de país. Hay que tener todo eso en la mano. Si no tenés eso, lo que hacemos son unos mercachifles. Es decir, mañana vendemos cualquier cosa, ¿no? Es decir, y no vamos a ser la potencia nosotros, por ahí va a ser Chile, la potencia regional en hidrógeno. Es probable, porque ellos ya están trabajando hace mucho más, con mucha más intensidad. Incluso están trabajando en combustible, nafta sintética extraída de la atmósfera.
en un proyecto que están haciendo con Porsche y demás. Después vienen a hacernos el cuento de la electrificación de los vehículos. Y yo digo, en la Argentina es un cuento, porque si estás vendiendo todo, estás quitándole, el sistema energético está dañado, está obsoleto, hay que renovarlo todo. ¿Con qué energía vas a cargar el auto? Sí. O sea, Eso es lo que te quería preguntar. Tal cual. Imagínate si mañana apareciesen 1 millón de autos eléctricos y se enchufan todos juntos a la noche. Eso genera el apagón de la historia en la Argentina. No está en condiciones. Entonces, cuando hablan de esto, no, porque estamos con la movilidad eléctrica, esto es mentira, todo eso no es cierto. Ellos están vendiendo todo lo que pueden. Inclinan la cancha así y es ahora o nunca. Porque eso también lo saben. O sea, la ventana que tienen los hidrocarburos en el mundo no es eterna como antes. Ahora es más corta, la ventana es más chiquita, no se sabe si son una década, si son menos. Entonces el tema es que estas cosas hay que ponerlas en marcha y hacerlas y aprovecharlas ahora. No lo podemos aprovechar dentro de 10 años cuando ya nadie las use. Ahora, porque la realidad es que hay cambio, ¿no? La visión estratégica de todos nuestros gobiernos, desde el 76 en adelante, bueno, fuera de Krieger y Ballena, que bien lo planteaste, bueno, pero eso ya era antes, ¿no es cierto?, del 76. ¿Cómo se perfila entonces Argentina en este aspecto? Porque ningún gobierno tuvo ni la visión estratégica, ni tuvo la intención, siempre fue una cleptocracia, no cabe la menor duda, y siempre ha sido beneficiar a los lugares donde menos contribución podía tener el desarrollo, ¿no? Como bien hablaba Gobernadores, tira de líneas en lugares que eran costosos y que no tenían ningún sentido, ¿no? En diferentes. ¿Cómo lo ves? Y la eólica y todo eso, ¿es una pérdida de tiempo? ¿Es posibilidad de desarrollo también o qué? No es que no se perfila, o sea, la Argentina no tiene un objetivo de transformación de esto en forma industrial. Es decir, lo que tiene hasta ahora es una visión extractivista. O sea, cuando se habla de la eólica, que tiene mucho potencial, sobre todo en las provincias patagónicas, enorme potencial, y también puede ser la mareomotriz y otro tipo de energías, las eólicas han llegado a una escala importante, o sea, alcanzan como para alimentar ciudades, ¿no? Entonces estamos hablando de eso. La miran como productora de por ahí para sacar hidrógeno. O sea, siempre hay, en la Argentina siempre está la visión primarista, o sea, en este momento. Los gobiernos y la gente también cae un poco en eso, porque ve el recurso y piensa cuántos dólares puedo sacar de esto, y qué tengo que hacer para que me den ayuda para sacar estos dólares, y bueno, y así no podemos funcionar. Esto es en realidad la falta de un proyecto claro. En la Argentina es determinante de todas las cosas. Es decir, la primera cosa en que fallamos es en eso. No tenemos una visión clara, porque fíjate lo que está pasando ahora. ¿Qué proyecto es el que tiene el gobierno con respecto a esto? Simplemente basta con leer la ley base para darse cuenta de qué se trata. Es decir, y basta con leer el DNU para darse cuenta de qué se trata. No es necesaria mucha imaginación. Es decir, esto es nada más que... Y además, ¿a cuánta gente le va a dar trabajo este sistema que se está instrumentando hoy día? Yo no creo que alcance a más de 400.000 personas, todo el sistema energético junto desde esta perspectiva. Es nada. Es decir, ¿y qué va a pasar con el resto de la gente? Te está sobrando el 60% de la población, porque tanto el agromecanizado, que da trabajo a mucha gente, hoy tiene 1 millón o más trabajadores rurales, pero va a venir la automación y no vamos a tener energía para la automación. Si seguimos así, nosotros vamos a estar excluidos de la automación, entre otras cosas. Todas las cosas que podemos hacer son increíbles. O sea, esto tiene que estar hecho en función de un proyecto de país. No hay vuelta. Es decir, si no aprovechamos los recursos, ¿qué es lo que pasó con el carbón en la Argentina? Con el carbón hicimos una política errónea. Es decir, parecía inteligente, pero fue errónea. Vino la Primera Guerra Mundial y antes de la Primera Guerra ya había los sones de la importancia del carbón porque estaban los primeros barcos maquinizados, llamémosle así, a carbón. Entonces eran muy importantes como
una herramienta estratégica tener carbón, sobre todo desde el punto de vista militar, porque decía, si nos cortan el carbón, nos cortan todo, entonces, bueno, hay que tener. El único yacimiento que nosotros habíamos descubierto era Río Turbio. Claro. Y hasta el año 60 no se empezó a explotar. Y después de eso ya no se usó prácticamente. China sí sigue usando mucho carbón y todo eso, pero no es un carbón tampoco muy bueno. Y nunca pudimos usar el carbón para la planta eléctrica que se construyó en Río Turbio. Otra cosa, otra prioridad mal enfocada. Es otra prioridad. Vamos a poner una planta en un lugar donde no tenemos el recurso para abastecerla. Entonces ahora se ha pensado con el gas, meterle quemadores de gas y hacerlo funcionar así. Pero la idea era que eran 2 millones de toneladas de carbón que iba a usar directamente en boca de mina. Y eso no ocurrió. Entonces, hay muchas cosas como esas que es la falta de una visión integradora. Es decir, cuando yo digo proyecto, no me refiero solo a energético. El proyecto energético es el soporte de un modelo industrial. Si no tenemos la visión del modelo industrial y no vemos las oportunidades que ofrece en este momento el mundo entero para captar esa industrialización que se está escapando de Europa, que está yendo a todos lados. No todos van a ir a China. Claro. No todos van a ir a China. No todos, porque las condiciones son duras. En China hoy ya la competencia es feroz. Es difícil instalarse ahí y decir, acá vengo y voy a hacer lo mismo que hace el chino de al lado. Porque el chino de al lado es chino de ahí. Claro. vos no tenés nada que hacer ahí. O sea, ya está, eso ya la perdieron, eso se va por la ruta de la seda, incluso la ruta de la seda y todo eso puede servir para hacer ciertos intercambios. Claro. Las necesidades de la población son muy concretas, es alimentación, salud, vivienda, educación, esas son las necesidades de la gente, vestimenta, todo eso nosotros lo podemos resolver sin ninguna dependencia del extranjero. Es decir, ahora estamos dependiendo del extranjero inclusive en la energía. Es decir, nosotros no solo perdimos el autoabastecimiento, perdimos la exportación que hacíamos de energía, perdimos la exportación de electricidad, perdimos todo eso, porque llegó un momento en que nuestro sistema empezó a ser insuficiente para nosotros mismos. Y hoy tenemos la dificultad de ponerle a la industria un costo energético encima a cargar con una carga que la saca del mercado, completamente la saca del mercado. Al sacarla del mercado cierra. Claro. Y ojo que la energía es el costo de muchas industrias básicas. Hay una industria que salió por todos los medios esta semana, una industria textil muy sofisticada, con maquinarias importantes, que la cuenta de la luz le pasó de 300.000 a 3,5 millones. Y el tipo decía, ahora yo no sé cómo sigo, porque es así. Y en esa industria la electricidad es el insumo. Y tenía muchos trabajadores, porque yo vi las imágenes de las tomas así panorámicas de la fábrica, y en cada máquina había 2 personas, 3, y sería una nave bastante considerable. Sin embargo, el tipo estaba mostrando las boletas a los medios a ver quién lo atendía. O sea, lo acababa de tirar un torpedo bajo la línea de flotación. Bueno, eso es lo inverso de lo que estoy diciendo yo. Exactamente al revés. Es decir, a esa gente, cuando nosotros estuvimos a mí me tocó estar en Segua 2 veces. Cuando Segua era una empresa gigantesca que abarcaba todo lo de norte, de sur, todo el Gran Buenos Aires, el AMBA, estaba cubierto por Segua. Había 25.000 trabajadores, estábamos haciendo el proceso de autogestión, las máquinas se habían instalado nuevas, las máquinas rusas, qué sé yo, estoy contando una anécdota prácticamente, ¿no? Nuestro esquema tarifario era exactamente al revés de lo que se hace hoy. Exactamente al revés. O sea, a mayor consumo, mayores ventajas. ¿Por qué? Porque se trataba de fomentar la industrialización. Entonces, por supuesto que era la tarifa industrial. Y la tarifa industrial era más barata que otras tarifas, porque era para la industrialización, donde nosotros veíamos que estaba también escondido atrás el empleo, estaba todo eso sostenido por esa tarifa eléctrica. Y nunca tuvimos el problema de que nos faltara la luz o tuviéramos grandes déficits, ningún problema. Ni tampoco se recurría a subsidios. Entonces, ¿por qué funcionaba? Funcionaba porque en ese momento el país tenía un grado de industrialización importante. Y nos consumían toda la luz que le podíamos dar. Nos consumían todo lo que le podíamos dar.
Entonces, funcionaba perfecto ese esquema. Ahora, cuando perdimos las industrias, ¿a quién hay que castigar? Al usuario doméstico. Ahí, en uno de los cuadros que yo traje, en uno de los cuadros está el consumo. Y se ve que cómo se ha reducido la industria y ahora equivale prácticamente el doméstico a la industria. Antes la industria era mucho más que el doméstico. Claro. Y ahora estamos en igualdad. ¿Qué pasó acá? Desapareció la industria. Otra cosa no es lo que desapareció, pero es falta de visión estratégica. O sea, la gente que quiere hacer eso lo hace de esa forma. Es lo único que... ¿Se puede recuperar esa estrategia? Porque por lo visto este gobierno tiene otra visión, otro modelo, llamémoslo energético, que es no energético, como bien decía, extraccionista y exportar todo. Bueno, evidentemente sí se puede. Y como buen ejemplo es el que te mencioné yo antes, el del biodiesel. Nosotros en biodiesel éramos un cero a la izquierda. Había planta de biodiesel en todo el mundo, menos en la Argentina. Y la Argentina cuando arrancó con nada. Y ya te digo, en 4 años se convirtió en el principal productor mundial de biodiesel. O sea, es evidente que cuando hay un programa que a esa vez se decidió apoyar eso, pensando que el biodiesel podía servir para eso, para vender al extranjero y todo lo demás, y es un producto de alto valor agregado, porque realmente es salir de un grano de soja, pongamos, por decir algo, podría ser otra plantación también, o de un grano de soja y terminar en 1 litro de combustible, que además puede alimentar más de una cosa. Se probó acá incluso en las centrales eléctricas y demás, todo eso funcionó. O sea, hay cosas que se pueden hacer. Las máquinas que están para hacer toda la extensión de la vida útil, todas pueden funcionar bien y por muchos años. Pero también es cierto que tenemos que tener un plan para actualizar nuestra red, hacer las ciudades inteligentes, prepararnos para el mundo que viene. Todo eso requiere energía y tenemos un montón de cooperativas eléctricas en el interior del país. Solamente en la provincia de Buenos Aires hay 200 cooperativas eléctricas. Todas esas necesitan electricidad, necesitan buenos costos, tienen buenos clientes, se puede erradicar un montón de industria en infinitos pueblos en toda la provincia de Buenos Aires. Es decir, estoy hablando de las 206 de la provincia de Buenos Aires, no estoy hablando de todo el país, porque todo el país son ya miles de cooperativas. Y existen los dirigentes de esas cooperativas y hay gente que trata de actualizarse tecnológicamente, trata de pensar que sus pueblos pueden estar en lo que es la ciudad inteligente, para mayor comodidad de los habitantes, para poder desplazarse más rápido, tener mejor conectividad. No les dan solamente la luz, le dan a veces el gas, a veces también el agua. Ellos pagan los bombeos de agua, todo. Trae un progreso. Y ese progreso es un progreso social, es importantísimo. Si nosotros eso lo podemos hacer en 5 minutos, teniendo un gobierno como la gente. Teniendo un gobierno. ¿Tiene que haber una dependencia del privado o del Estado? Porque los biodiesel un poco se dieron... Eso es toda una mezcla. O sea, hay mucho público y hay bastante privado. Es una mezcla completa. Porque las cooperativas son simplemente integradas por todos los usuarios de una ciudad, por ejemplo. Como se ve, por ejemplo, en el interior, ¿no? Que hay una ciudad y es la cooperativa de tal ciudad. Todos los que son miembros, usuarios de la cooperativa son a su vez los socios de la cooperativa. Y ellos compran energía, compran cable de televisión, compran cable de internet, compran el servicio de gas, todo a través de la cooperativa. Y eso es semipúblico, porque digamos, pertenece a todos los habitantes de esa ciudad, de una forma. Ahora, también a veces los estados provinciales le suministran le suministran en gran escala, ¿no? Pongamos un caso típico. Sí. Pongamos un caso típico, como por ejemplo la cooperativa eléctrica, vamos a poner una que conozco más o menos, como la de Bariloche, ¿no? En realidad conozco unas cuantas más. En Córdoba hay muy buenas cooperativas también. Pongamos la de Bariloche por un ejemplo. Ha comprado a centrales privadas, a Licurá, por ejemplo, le compraba la luz a las centrales. Y después ahora le compra al sistema, también le compraba a Camesa. Y algunas de esas cooperativas tienen su propia planta de generación eléctrica. Y el gas lo compran al sistema o venden, ellos distribuyen el gas envasado. Todo eso lo hacen las cooperativas. O sea, hay posibilidad
de incentivar eso, millones de posibilidades. Pero tiene que formar parte de una política, ¿no? No es que hoy los incentivo y mañana los desincentivo, porque los dejo a los tipos pedaleando en el aire. Esas redes tienen que mejorar mucho, tienen un montón de cosas, y son gente, la mayoría, muy bien capacitada, que ha salido a veces de grandes empresas argentinas del pasado, etcétera, que fundaron esas cosas. Y bueno, tienen un valor estratégico. Uno mira a otros países y ¿qué son? Son eso, montañas de pequeñas cosas sumadas. Japón es eso. Japón es eso. Sí, y Japón no creo que sea mal modelo, digamos. Sí, no, por supuesto. Carlos, creo que ya cumplimos más o menos el tiempo. Sí, señor. Obviamente, seguimos invitando a todos a proyectoargentino@yahoo.com. Creo que es importante, ¿no es cierto?, que la gente se comunique y vayamos pensando, porque creo que todo esto que acabas de develar, obviamente, de la energía, mucho conocida, mucho desconocida, y seguramente muchos de los que nos siguen, obviamente, estarán al tanto. Siempre es bueno ir pensando a ver qué se ve para adelante, ¿no? Porque también no podemos, como bien decías, ¿no? Para poder desarrollarnos tiene que haber inversión. Si se para la inversión ahora, todo lo que ya estaba se deteriora porque requiere de atención, de insumos y mantenimiento, etcétera. O sea que si se para esto, esperando a que alguno venga con inversiones privadas para lograrlo, creo que va a ser un grave crisis para la Argentina en el corto plazo, cortísimo plazo, ¿no? Y aparte enajenar recursos que no tienen por qué, empresas, ¿no? La podemos desarrollar bien nosotros. El presidente critica al Estado, pero es administrador del Estado. Si lo hace mal, pues entonces no sirve ni para lo privado. Así que en eso habría que tener en cuenta, ¿no? Y claro, y él es el conductor de un auto que pretende estrellar. Exacto. Tristísimo, tristísimo. Carlos, te agradezco muchísimo. No sé si querés decir la última palabra, algo, para cerrar. Es una cosa simple del programa. Hay una serie de actividades empresarias de las pymes que mañana van a estar en la zona de congreso, se van a movilizar a raíz de muchas de las cosas que nosotros estuvimos diciendo, más otras que dijo mucha otra gente. Se ha hecho una pequeña masa crítica, porque por lo que yo estoy apreciando, más o menos automáticamente, con gente que se llama el movimiento 25 de mayo, una cosa así, sí. Y van a hacer una presentación en contra de la ley bases y le van a dejar un memorial a los senadores para que no la voten y rechacen en el DNU en diputados, ¿no? Esto me parece importante por parte, son los que se defienden del industricidio, y lo están haciendo de forma activa, y a mí me pone contento que hayamos estado intercambiando cosas, y en esa línea, digamos, veo que hay mucha otra gente que está trabajando muy bien, pero muy bien, para hacer un favor a la Argentina y conservar nuestra capacidad instalada, industrial. Son todas pymes, ¿no? Mayormente pymes. Bueno. Pero son las víctimas propiciatorias de todas estas medidas horrorosas. Esto va a dejar muchísimas víctimas, por supuesto, ¿no? Cada sector tiene que levantarse y ir contra este DNU y ley bases y toda esta sanata, que creo que la van a ir modificando inevitablemente. Carlos, te agradezco muchísimo. Y un gusto para mí. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. A todos ustedes agradecemos a Carlos Joseaga por esta explicación tan clara, tan valiosa del sistema energético argentino, cómo estamos y dónde nos proyectamos. Sin inversión no hay futuro y solamente exportar y extraer y nada más no va a servir para nada. No da ni fuente de empleo, ni colabora para el crecimiento del país, ni nada. Así que, bueno, hay que rechazar esa ley base y esas DNU y toda esta sanata que nos han impuestos para volver a recuperar la Argentina, que tiene que tener su propia industria, su propio crecimiento, su propia inversión. Frenar obra pública es un crimen de lesa humanidad, así de claro. Los que quieran se pueden inscribir, proyectoargentino@yahoo.com. Síganos, va a ser importante para colaborar al desarrollo de la Argentina. Nos vemos en el próximo encuentro de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero.